Así que vamos a iniciar con el mensaje de la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18, versículos 10 al 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Con quién estaría tratando Sara? Que de pronto se dio cuenta que se estaba riendo, porque dice que se rió para sí. Aquí tenemos un mensaje, una historia que, a pesar de que fue hace muchos años atrás, ahora podemos disfrutarla. Ahora podemos darnos cuenta de ese episodio en la vida de Abraham y de Sara. El tema de este día, para mí, puede ser imposible. Para Dios no. Aquí dice la Escritura de que ciertos hombres habían visitado a Abraham. Pasaban por ahí, de pronto Abraham les llegó al encuentro y los invitó a que descansaran por ahí, porque iban pasando por ahí, pues el sol estaba bastante fuerte, así que le dijo: descánsense aquí mientras nosotros preparamos algo para ustedes. Así que vino Abraham y le dijo a Sara: Sara, prepara un panecito por ahí, prepara la masa y hornea unos panecitos por ahí, porque vamos a atender a algunas personas por ahí. Fue y buscó un animalito para que también se lo prepararan y poder atender a estas personas. Mientras tanto, Sara, en la tiendita donde estaba, escuchaba la conversación que Abraham tenía con estas personas. Y llama la atención cuando uno de los hombres le dice a Abraham: de que a un año regreso, de que a un tiempo, según el tiempo de la vida, voy a regresar, y a Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Como leíamos, dice que Sara, escuchando, poniendo atención a lo que estaban diciendo, quizás ella preparando ahí la masa, haciendo el panecito para aquellas personas, de pronto escucha algo que a cualquier persona le hubiera dado risa, hubiera dicho: esta es una burla, o de pronto hubiera dicho: esta gente, ¿qué es lo que piensa? Ni siquiera me ha visto, yo creo que ha de pensar que soy una jovencita por ahí. Y por eso está diciendo que voy a tener un hijo. Y se rió, dice la palabra del Señor, que para sus adentros, para ella misma, que ni siquiera lo mostró en su rostro, ni siquiera estaba con ellos. Ella estaba en la tiendita. Y de pronto ya la Escritura ya no dice que eran los hombres o el hombre que había hablado y que le había dicho a Abraham:
sino que dice directamente el Señor. ¿Con quién estaba tratando Abraham? Directamente con el Señor. El Señor lo había visitado. Y era el Señor el que le había dicho, de aquí a 1 año regreso. Según el tiempo de la vida, pues nosotros podríamos decir son 9 meses, ¿verdad? Así que de aquí a 9 meses regreso. Y para entonces, tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Dice la palabra del Señor que ambos eran de edad avanzada. No solamente Sara, también Abraham era de edad avanzada. Así que de cualquier forma, era algo que quizás ellos ya ni siquiera disfrutaban de lo que en pareja se puede disfrutar, sino que eran personas que posiblemente estaban ahí ya esperando que pues el tiempo pasara y pudieran ellos ya cerrar sus ojitos. Sin embargo, aquí el Señor le dice a Abraham cuando se da cuenta que Sara se ríe, dice, ¿por qué se ha reído Sara? Se rió porque acabo de afirmar que ustedes tendrán un hijo, que ella podrá dar a luz. Se ha reído porque como ya está viejita, como que ya está anciana, como que ya le ha pasado el tiempo dice de las mujeres, que es lo que nosotros tenemos, que solamente nos corresponde a nosotros. Nuestro periodo de fertilidad del tiempo en donde ya se nos detiene nuestra menstruación. Y dice Sara, ¿cómo es posible que si ya no soy fértil, cómo es posible que voy a tener un hijo a esta edad? Pero no lo dice así, ella se burla, prácticamente dice, ay, ¿qué es lo que viene diciendo este hombre? No era con cualquier hombre que estaba tratando, era con el mismo Dios que ellos adoraban. Era el mismo Dios al que ellos servían, el que estaba hablando directamente con Abraham y le dice, ¿acaso hay algo tan difícil para Dios? Y de pronto Sara, cuando se ve descubierta, dice, no, yo no lo he hecho, yo no me he reído. Pero el Señor dice, ay, Sarita, ¿cómo me vas a estar diciendo si yo soy el que leo los pensamientos, si yo puedo ver más allá de lo que los ojos físicos pueden ver? Yo me he dado cuenta, Sara, que no has creído. Que no has creído porque para el hombre es difícil creerlo. Porque para mí como humana es difícil creerlo. Porque yo creo por las cosas que veo, pero no veo más allá. Y entonces como no veo más allá, pues tampoco voy a creer. ¿Por qué? Porque para mí es imposible. Porque ya pues tenemos un largo historial de personas que cuando cesa la menstruación, pues cómo van a tener hijos. Ya sabemos directamente las mujeres que eso pues ya no es para nosotras. Cuando ya de pronto, pues ha pasado ese tiempo en donde nosotros estábamos fuertes, en donde nuestro cuerpo era capaz de poder dar a luz. Pues entonces definitivamente Sara tenía bases para no creer. No era algo como que de pronto uno va a decir, no, pues, yo sé que si te tomas agua y te la tomas de una forma que no está correcta, posiblemente te puedes ahogar. Tenemos ciertas cosas que nos dicen de que puede pasar. ¿Por qué? Porque hay un historial de que pudo haber pasado, de que alguien se ahogó tomando agua. Pero no podemos decir que alguien va a tener un hijo cuando
ya le llegó el tiempo de que uno deje de ovular. Así que podríamos decir, pues Sara tenía razón, Señor. Sara se rió y el Señor entiende. El Señor entiende y de todas formas le dice, Sarita, yo sé que te reíste. Pero de cualquier forma, el Señor le dice, no te preocupes, no creas que por lo que tú has hecho ahorita, yo no voy a cumplir mi promesa. Yo no voy a cumplir lo que les he dicho. Dentro de un año regreso. Después de que hayan pasado los 9 meses, regreso para ver al bebé. Y cuántas cosas, cuántas situaciones nosotros podemos estar viviendo en nuestra vida diaria, que de pronto nosotros pensamos que hay ciertas cosas que ya no se pueden dar. Hay ciertas cosas que son imposibles. ¿Cuál es el tema de este día? Para mí, para Dayanara, para ti, puede ser imposible. Para Dios no. ¿Qué era lo que le decía el Señor a Abraham? ¿Acaso hay algo tan difícil para Dios? Yo quiero que leamos la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy se usan ciertas palabras que no son las mismas que usa la versión que nosotros leemos normalmente en nuestras iglesias, la versión Reina Valera revisada, que es por lo general la versión que nosotros hemos leído durante mucho tiempo en nuestras iglesias. Ahora, con tantas versiones y con la disponibilidad que tenemos nosotros para poder leer las diferentes traducciones que se han hecho de la Biblia, pues nosotros podemos tener quizás un lenguaje más adaptado a lo que nosotros podemos entender. Y dice así la versión Dios habla hoy en los mismos versículos del capítulo 18 de Génesis, que dice así. Entonces uno de ellos dijo, ¿quién? Uno de ellos, ¿de quién se refiere la escritura? A uno de los hombres que estaban pasando por ahí, por donde Abraham. Dice entonces uno de ellos dijo, no dice directamente que era el Señor. Eso se revela hasta después. Dice entonces uno de ellos dice, el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar, por eso dijo, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. ¿Quién le contesta? El Señor directamente, yo sé que te reíste. En la Biblia tenemos varios relatos, no solamente este, en donde habla de esos milagros que el Señor hizo, que para nosotros puede ser imposible. Tenemos varios relatos que si nosotros los tomamos para nosotros, que si nosotros confiamos plenamente en que la Escritura es real, podemos fortalecer nuestra fe. Podemos creer en que aún cuando nuestra situación es imposible de resolver para nosotros,
Tenemos un Dios que para Él todo es posible. No hay nada imposible para Él. No hay nada tan difícil para hacer. Para Dayanara, que ve con ojos, que cree por lo que ve, por lo que ha estudiado, por la historia que ha habido, por los experimentos que se han hecho, pues uno puede darse cuenta que hay ciertas cosas que son fáciles de resolver. Hace un tiempito atrás nosotros estábamos pasando por una pandemia. Y seguimos viviéndola. Y nos seguimos contagiando. Pero cuando comenzó, que era algo que no se conocía, era casi imposible que una persona se salvara. Contagiado, moría. Una persona inmediatamente contagiada era prácticamente como para que nos dijeran a nosotros, ya no la vas a volver a ver. Para nosotros era algo imposible, y mucho más cuando se empeoraba la situación, mucho más cuando se lo llevaban al hospital. Ahora, la misma enfermedad, la misma, ya no se nos hace difícil que una persona pueda sanar después de ser contagiada. Hace un tiempo atrás, cuando no se tenía ninguna información de esta enfermedad, era algo imposible. Ahora, ya no es imposible para nosotros que alguien se pueda sanar. Es más, nos contagiamos y no nos preocupamos absolutamente nada. Cuando nosotros pasamos por situaciones, nosotros podemos decir, no, esto es algo imposible. Cuando hay enfermedades que se nos ha dicho que ya están en su estado quizás más avanzado, cuando ya se nos desahucia, cuando ya nos dicen, no, esa persona ya está desahuciada, ya nosotros pues no confiamos, no creemos de que se pueda sanar. ¿Por qué? Porque confiamos más en el diagnóstico médico. Pero aquellos que hemos creído, aquellos que confiamos en Dios, aquellos que nos hemos fortalecido con la palabra del Señor, aquellos que hemos leído y hemos hecho nuestras cada una de las promesas que hay en la Biblia, nosotros podemos confiar plenamente, aún hasta el último día, de que el Señor se puede glorificar, de que el Señor puede hacer lo imposible para el ser humano posible. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Él. Porque no hay nada tan difícil para Él. En la Biblia tenemos un relato de un ciego de nacimiento. De un ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor. Un ciego de nacimiento. Algo imposible de resolver, de curar para el hombre humano, para nosotros que vemos, para el ser humano. Y fue sanado por el Señor. Y el Señor le dio la vista al ciego. Tenemos otro caso de la mujer con flujo de sangre, que ya habían pasado muchos años con su situación. Una persona que comienza a arrojar sangre, se va debilitando.
Y si esta mujer ya tenía muchos años con ese flujo de sangre, se podría decir que uno la podría ver y uno podría decir, no, esa ya está más muerta que viva. Miren la que pálida anda. O sea, posiblemente ella ni siquiera podía caminar con tanta libertad como caminamos aquellos que estamos saludables. Y como pudo, creyó que si se acercaba al Señor, ella podía recibir la sanidad. Y lo imposible para el hombre fue posible con solamente tocar el manto. Dijo el Señor, sentí que poder salió de mí. Lo imposible para el hombre, con solamente tocar el manto del Señor, se había hecho posible para una mujer que había creído. Por lo que vemos en la Escritura, Sara no creyó cuando escuchó, pero sí creyó cuando se dio cuenta que era el Señor que estaba hablando. Cuando se dio cuenta de que aquel hombre había leído sus pensamientos. Y en ese momento que tuvo miedo, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que alguien se dé cuenta lo que yo hice? ¿Cómo me reí? ¿Cómo me estaba burlando? ¿Cómo de pronto había dicho, ¿cómo es posible que yo siendo tan vieja voy a tener un hijo? Lo dijo para sus adentros. Entonces ahí cuando se ve quizás descubierta, ahí sí dijo, no, pues entonces hay que creerlo. Y creyó y tuvo un hijo. Tenemos un caso extremadamente difícil en la Biblia. La resurrección de Lázaro. Algo completamente difícil, ¿por qué? Porque ya estaba muerto. Y no solamente porque ya estaba muerto, porque pues en la Biblia se nos narra algunas personas que estaban muertas y que de pronto el Señor las resucita. Pero en el caso de Lázaro, ya estaba enterrado. Ya lo habían metido ahí en donde metían a los muertos. Y no solamente que ya lo habían enterrado, ya tenía varios días de que había muerto. Dice la Escritura que ya podría estar hasta oliendo feo. Yayede decimos en Centroamérica. ¿Cómo vas a creerle de que vamos a ir y vamos a creer de que aquel hombre que está en una tumba, teniendo días de muertos, va a poder resucitar? Si ya el cuerpo ya comienza a descomponerse, si nosotros dejamos quizás una carne por ahí sin cocinar, y dejamos ahí quizás hasta los cueritos, los pedacitos de carne que de pronto cortamos por ahí, que los tiramos a la basura. Los dejamos unos 3-4 días en el basurero. Ya de pronto vienen los animalitos y comienzan a disfrutar el banquete que se les acaba de poner. La carnita que quedó ahí, que para ellos es una delicia. Entonces un cuerpo ya muerto, pues ya entra en descomposición. Algo imposible para el hombre, de pronto se vuelve visible a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada. La mujer que ya en su edad avanzada tiene un hijo. El ciego de nacimiento que recobra la vista.
La mujer del flujo de sangre, que es sanada con solamente tocar el manto. Lázaro después de muerto, volver a la vida. Deberían de ser pasajes que nosotros guardemos en nuestra mente. Y que cuando estemos atravesando alguna situación difícil, que para nosotros sea imposible de resolver, podamos pensar en cada uno de esos episodios en donde el poder de Dios se manifestó e hizo posible lo imposible para el hombre. En nuestra vida cotidiana podemos atravesar por diferentes situaciones. Podemos ver que los problemas se nos hacen tan grandes que llega un momento en donde nosotros ya pensamos, no, esto ya no se resuelve. Esto ya definitivamente ya es algo imposible. Esto definitivamente no hay alguien que lo pueda resolver. Y lo creemos porque somos humanos. Y lo creemos porque ya hay ciertas cosas que nos hacen creer de que eso ya no se puede resolver. Cuando a una persona de pronto se le ve y se le dice, no, yo te estoy viendo como que tienes los síntomas de tal enfermedad. Y cuando se nos dice eso, pues nosotros todavía no hemos creído que realmente podemos estar enfermos. Pero si de pronto un médico viene y nos ve y nos dice, no, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer un examen más profundo porque todo lo que yo veo, todo lo que me has dicho, que sientes, pues es como que ya estás en esta etapa de la enfermedad. Cuando no hay un diagnóstico, nosotros podemos creer con más facilidad de que el Señor puede cambiar esa opinión del doctor cuando ya nos hagan el diagnóstico, la serie de exámenes. Sin embargo, cuando ya están los resultados, que se nos dice realmente que estamos en esa fase que el doctor había dicho, y es más difícil que nosotros podamos creer que podamos sanar. El día de ayer yo hablaba con una hermana que me decía, hermana, a mí me diagnosticaron ya con problemas en la tiroides. Y me decía, por eso subí de peso. Ya para que yo baje de peso, ya va a estar muy difícil. Ya no bajé de peso, hermana. Y yo le decía, hermana, ¿usted cree que hay algo imposible para Dios? Hace unos años atrás, estamos hablando quizás de hace unos 21 años atrás, a mí un doctor me vio y me dijo, traes problemas con la tiroide, es necesario que te hagas algunos exámenes. Yo tenía ciertos síntomas que se le pueden atribuir a la enfermedad. Y el doctor me dijo, tienes problemas con la tiroide. Me hicieron los exámenes y gracias a Dios salieron negativos. Cuando me lo dijo el doctor, de pronto uno puede creer, sí, definitivamente.
pero también va confiando en que cuando le den los resultados, le van a decir, definitivamente no tiene, porque hay más confianza antes de que te muestren las pruebas. Cuando ya hay un resultado, en el caso de la hermana de ayer, es más difícil. ¿Por qué? Porque ella también ya ha visto la subida de peso. En mi caso también yo ya tenía subida de peso. Pero el Señor se manifestó. En el caso que ella ya tiene quizás el diagnóstico, ya su mente ha creado de que no hay la posibilidad de sanidad. Cuando nosotros creemos a la palabra del Señor, cuando nos fortalecemos con la palabra del Señor, cuando confiamos plenamente en que Dios hace lo imposible posible, podemos creer y guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, esa confianza plena en que Dios puede cambiar esos resultados en favor de nosotros. Y el Señor puede hacer lo imposible posible para nosotros. Y de pronto esa necesidad de comer que nosotros teníamos ya se sacia. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en el Señor. Y aún cuando de pronto no es que comamos mucho, pero el peso sigue aumentando, pues el Señor puede hacer que el cuerpo pueda procesar esa comida y hacer que nosotros no subamos de peso. ¿Acaso hay algo tan difícil para Dios? Para mí puede ser imposible. Para el Dios que tenemos, no. Y si nosotros tenemos el Dios de Abraham, podemos confiar de que lo que sea que nos hayan dicho, independientemente de la situación que estemos atravesando, independientemente en las profundidades del problema que estemos, independientemente de la desesperación que hayamos vivido, no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuál es la situación que estamos atravesando? ¿Qué es lo que estás atravesando, hermanita? ¿Qué es lo que te has guardado para tus adentros? Y quizás ni siquiera lo has expresado. Quizás las personas a tu alrededor ni siquiera se dan cuenta. Quizás aquellos que tienes a tu lado ni siquiera se dan una idea de lo que estás viviendo. Quizás en tu mente ya perdiste la esperanza. Quizás ya ni siquiera piensas en la posibilidad de que tu problema sea resuelto. Quizás ya estás en ese estado en el que solamente estamos esperando lo peor de la situación que estás atravesando. En nuestra historia de hoy, Sara se rió. Quizás ella deseaba tener un hijo, pero ya habían pasado los años y esa esperanza se fue. Y cualquiera que viniera diciéndole, vas a tener un hijo, ella simplemente iba a decir, no lo creo. Hoy el Señor te está diciendo, para mí no hay nada imposible. Lo que leímos hoy no es casualidad. Que lo estés escuchando hoy, que lo estés viendo hoy, que el mensaje esté llegando para ti,
que estás viendo la programación. Yo creo en un Dios que lo planea todo, que te puso a ti a ver este mensaje, porque el mensaje era para ti. Para ti, que el día de hoy posiblemente, quizás por casualidad, se te ocurrió ver esta programación. Para nosotros puede ser algo que quizás una coincidencia por ahí, que la hermana estaba dando este mensaje. Es el mensaje que el Señor me quiere dar a mí. Es el mensaje que Dios te quiere dar a ti. Para ti que pensaste que tu situación ya no tenía una solución. Para ti que ya has hecho todo lo posible por resolverlo y no se ha resuelto. Para ti que ya has clamado y clamado y clamado y ahora ya ni siquiera oras por eso, porque crees que ya no es posible de resolver. ¿Qué situación estás atravesando? ¿Cuál era la petición que le tenías al Señor? ¿Cuál era la petición que ya ahora ni siquiera la tomas en cuenta en tu oración? ¿Hay algo imposible para Dios? Posiblemente has estado pidiendo por tus hijos. Y para ti, ya tus hijos sean casos perdidos. Cuando el Señor tocó mi vida, antes de conocerlo, yo era la vanidad andando. Y llegué de visita a la casa de mi hermano, que era un ministro del Señor. Y yo pues, en el mundo en el que vivía, para aparentar, para mostrarme a los demás, para que me vieran. Me encantaba que me vieran. Y llegaba yo y venía de compras y le modelaba la ropa a mi cuñada. Y yo no sabía lo que ellos pensaban. Sin embargo, ella, tiempo después que yo ya había tenido ese encuentro con el Señor, dice que ella dijo: esta muchacha nunca va a cambiar. Me había visto. Sabía cómo me comportaba. Tenía bases para decir: no, esta se cree perfecta. Nosotros, cuando venimos de cierta religión, definitivamente creemos que hay muchas cosas que no debemos de cambiar, porque que las creemos que estamos haciendo bien, porque nunca se nos ha dicho que esto y esto y esto, esas son cosas que si nosotros las dejáramos de hacer, agradaríamos más a Dios. Y vivimos una vida normal pensando en que estamos en lo correcto. Amamos a Dios a nuestra manera.
y consideramos que con nuestra forma de actuar no estamos haciéndole daño a los demás. Pero yo vivía para mí, no vivía para Dios. Y ella dijo, esto es un caso imposible. Y el caso imposible se hizo posible, yo creo que después de que ella lo pensó, quizás a la semana, a las 2 semanas yo ya era diferente, completamente diferente. Para el hombre era imposible, para Dios no. Y quizás al ver esa afirmación el Señor ha de haber dicho, te estás diciendo que es imposible de que yo pueda hacer un cambio en esta persona. Te voy a demostrar que para mí no hay nada imposible. ¿Cuántas personas quizás han dicho lo mismo de ti? Quizás han dicho, esa nunca va a cambiar. Quizás nosotros hemos dicho de otras personas, esa no va a cambiar nunca. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si Dios me transformó a mí, ¿cómo no puede transformar a tus hijos? Si Dios me transformó a mí, ¿cómo no puede transformar a tu esposo? Si Dios hizo los milagros que nosotros leemos en la Escritura, ¿cómo no puede hacer el milagro en nosotros? Tenemos un Dios de poder, no un Dios cualquiera. Tenemos el único Dios, el que hace posible todas las cosas. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Crees que ese caso ya es imposible, que ya la confianza ya se perdió, que ya no hay amor, que ya se volvió costumbre? Dios puede hacer que vuelvan a ser amor en esa relación, que vuelvas a disfrutar de tu hogar, que vuelvas a disfrutar de la compañía de tu esposo. Porque nada hay imposible para Dios. Para mí puede ser imposible, pero para Dios no. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Quizás el ambiente ya es insoportable y ya has dicho, no, pues ni modo, aquí me voy a quedar viviendo, aquí voy a estar trabajando, aquí es pues tengo que aguantarme. El Señor puede hacer de que ese ambiente de trabajo cambie para bien tuyo. Que de pronto la persona que está ahí haciéndote la vida imposible, pues se retire y se vaya a otro trabajo. O de pronto el Señor te puede abrir la puerta a ti para que vayas y encuentres el lugar en donde te vas a sentir más tranquila. O de pronto el Señor te puede cambiar a ti y puedes hacer de que con tu actitud pueda cambiar el ambiente en donde estás. No hay nada imposible para Dios. ¿Hay una sentencia? ¿Hay un diagnóstico? Independientemente de lo que te hayan dicho, independientemente de lo que hayas visto, independientemente si ya pasaron los años, independientemente de que la enfermedad haya sido de nacimiento, el Señor te dice, no todo está perdido. Me tienes a mí. Y teniéndome a mí, tienes esperanza. Y teniéndome a mí, todavía puedes ver el milagro concedido. Vamos a hablar con el Señor. Amado Señor, tú conoces nuestros pensamientos, Señor. Conoces nuestra vida y nuestro recorrido. Sabes lo que vivimos. Y también sabes que ya habíamos perdido la esperanza.
Así como con Sara, Señor. Tú leíste sus pensamientos y viste que ella no creía lo que tú afirmabas. Posiblemente en nosotros todavía hay duda. Pero hoy nos has mostrado, Señor, hoy te has hecho visible a nosotros, Señor. Y nos has quitado la venda que impedía que viéramos el milagro ya concedido. Delante de ti ponemos nuestras peticiones, Señor, sabiendo que para nosotros es imposible de resolver. Las ponemos delante de ti, porque para ti no hay nada imposible. Para nosotros, Señor, lo que estamos atravesando es difícil de resolver. Para nosotros ya no hay medicina que pueda sanar. Para nosotros ya no hay tratamientos efectivos, Señor. Para nosotros ya solo esperamos lo peor. Sin embargo, Señor, nos afirmamos en tu palabra y confiamos hoy en que lo que para nosotros es imposible, para ti no. Señor, sabemos que no hay casualidades, Señor. Que si nos estás hablando hoy, es porque nos estás mandando ese mensaje, Señor, para fortalecer nuestra vida, para que creamos, Señor, en que tú sí puedes hacer lo imposible posible. Señor, yo no sé lo que está atravesando cada una de las personas que se unieron en oración hoy. Yo no conozco sus pensamientos, pero tú sí. Yo no veo sus cargas, Señor. Tú sí. Y tú que eres el que toma control de nuestra situación, te pedimos que lleves paz a cada hogar, que lleves descanso a esos corazones que han estado agotados de tantos problemas, Señor. Toma el control, Padre, de la vida de cada persona que está confiando en ese Dios que vuelve lo imposible posible, que está confiando en ti, Señor. Haz que este día puedan sonreír nuevamente, confiar nuevamente, que la paz se refleje a través de sus ojos, Señor, y que puedan descansar tranquilamente, confiando en que su situación ya no está en las manos de un doctor, ya no está en las manos de un juez, ya no está en las manos del jefe de trabajo, Señor, de la supervisora. Está en tus manos, Señor. Y en tus manos hay esperanza para nosotros. Y en tus manos, Señor, podemos ver que nuestros problemas, que nuestras situaciones son resueltas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestra familia.
para que seas honrado, Señor, a través de nuestra vida. Y que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos a cada persona que en este momento han decidido confiar en ti, pero también a aquellos que todavía no creen, Señor. Abre sus ojos, Señor, y que se den cuenta que lo que para ellos es imposible, para ti todo es posible. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de esta programación.